buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Una gran cantidad de informaciones saturan la madrugada de este lunes 22 de marzo. Bueno, desde el pasado viernes, una información extremadamente positiva. Acuerdo entre Guaidó y Maduro, acuerdo entre la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y el gobierno nacional a propósito de un tema clave, el tema de las vacunas. Se produce un acuerdo en el seno de la comisión delegada de la Asamblea electa en el año 2015, presidida por Juan Guaidó, aprobando un financiamiento para la adquisición de una importante cantidad de vacunas anti-COVID. Por supuesto, esto se hace en el marco del acuerdo auspiciado por la comunidad internacional y concretamente por la OPS y la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que hace posible entonces que se produzca, porque como lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, hasta la saciedad, Maduro no puede comprar vacunas en el exterior porque su gobierno no es reconocido como tal afuera, pero en el interior del país Guaidó no puede distribuir ni una jeringa porque no tiene control del territorio. Era indispensable que se produjera el acuerdo y al final se produjo el acuerdo. ¿Había que esperar que estuvieran saturadas las unidades de cuidado intensivo? No, ¿verdad? ¿Había que esperar que estuvieran saturadas las emergencias de hospitales y de clínicas? No, ¿verdad? Pero bueno, se produjo el acuerdo. Damos nuestra palabra de felicitación a todos los actores que tuvieron que ver en eso. En particular, yo quiero públicamente darle mi reconocimiento a Miguel Pizarro, a Manuela Bolívar, al doctor Julio Castro, porque sé que se empeñaron en que este acuerdo fuera en efecto posible. Ahora hay que garantizar que haya un plan nacional de vacunación definido, regido, dirigido en términos científicos, sin sesgo político, sin sesgo gobiernero, y que esté al servicio justamente de la gente, sobre todo de los más vulnerables ante la epidemia y ante la crisis. Otras noticias ya no de signo positivo. Explotó una planta de PDVSA en El Tejero. Por cierto, David Morán, quien es ingeniero de profesión, aunque es muy vinculado al tema del periodismo por su estrecha relación con el portal La Patilla, escribe en la red social lo siguiente, en la red social Twitter: en mayo de 2009, PDVSA obtuvo el control absoluto de las plantas de inyección de gas de alta presión. Sin esas plantas activas, el yacimiento gigante del Furrial muere. Un yacimiento tan importante no podía estar en manos de terceros, dijo Hugo Chávez en ese momento. Bueno, el viernes explotó una de ellas allá en El Tejero, en el estado Monagas. Otras noticias importantes: el Maduro anuncia una quincena completa de restricción radical, de cuarentena radical, que se extenderá toda esta semana que arranca y Semana Santa, aprendiendo también tardíamente de lo ocurrido en diciembre y de lo ocurrido en Carnaval. Informa también en el mismo contexto que el regreso a clases presenciales nuevamente es pospuesto en virtud de la situación que se está viviendo. Yo simplemente esa es otra discusión y la haremos próximamente, seguramente mañana o pasado, pero yo lo que le quiero decir al señor Maduro es que el reinicio de clases presenciales no se anuncia, Maduro, se construye, que es otra cosa, y ustedes no han dado un paso en la dirección correcta. Finalmente tenemos la noticia que de todas es la más lamentable y la que ha llenado de luto incluso un hogar venezolano y ha llenado de pesar
numerosas casas de familia en nuestro país, los enfrentamientos entre factores de grupos irregulares en Apure y la Fuerza Armada Nacional. Digo factores porque a estas alturas del partido no se puede decir, no se puede afirmar con claridad que esta confrontación haya sido de nuestra Fuerza Armada Nacional contra la guerrilla, contra todos los grupos irregulares que están operando desgraciadamente en buena parte del territorio nacional. No es así. Hay voces que se han levantado para señalar que desafortunadamente no es así, que la ofensiva que se vivió en el día de ayer en la población de La Victoria, en el estado Apure, fronteriza, lindando con el sector conocido como Arauquita de Colombia, no es una confrontación contra la guerrilla, sino que fíjate tú qué curioso, contra sectores disidentes de los disidentes de la FARC. Ustedes recordarán que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entraron en un proceso de paz y plantearon convertirse en partido político, por cierto, partido político absolutamente fracasado porque el pueblo colombiano los rechazó con el voto de manera abrumadora. Esa era la fracción oficial de la FARC liderada por el sujeto conocido como Timoshenko. Esa FARC tiene un ala disidente. En esa ala disidente están, entre otros, el señor Santrich. Bueno, resulta que hay unos disidentes de los disidentes. Y a ese sector fue el que le aplicaron un poder de fuego ayer en el sector conocido como, en el ámbito conocido como La Victoria en el estado Apure. Hasta ahora hay información de 14 soldados, 14 militares venezolanos heridos. Hay también información de un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana fallecido en este contexto. Nuestra palabra de respeto, nuestra palabra de pesar a sus familias, y a ellos mismos en el caso de los heridos, y nuestra palabra también de preocupación, de extrema preocupación, porque si fuera una situación transparente, bueno, estuviéramos sencillamente aplaudiendo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por fin está defendiendo la integridad territorial y la soberanía nacional frente a grupos violentos extranjeros. Pero esas informaciones sobre el que resulta que hay unos guerrilleros buenos y unos guerrilleros malos, de acuerdo al criterio del gobierno, es extremadamente preocupante, porque eso nos coloca, nos mete dentro de las diatribas internas de los grupos violentos y no se estaría colocando en primer lugar precisamente eso que a todos nos debería preocupar, que es el interés nacional. Buscando información de calidad y de primera mano de gente que esté sobre el terreno, consultamos la opinión de Javier Tarazona. El doctor Javier Tarazona es director de Fundaredes y esto fue lo que nos dijo el doctor Javier Tarazona. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con Javier Tarazona. El doctor Javier Tarazona es el coordinador general y vocero de Fundaredes, una organización no gubernamental con un amplio trabajo de defensa de los derechos humanos en toda la zona fronteriza con Colombia. Ayer ocurrieron eventos muy llamativos y muy preocupantes en la zona conocida como La Victoria, en Apure, fronteriza con el sector Arauquita en Colombia. Despliegue militar, uso incluso de aviones de guerra. En virtud de la gravedad de la situación buscamos información de calidad, información de alguien que está sobre el terreno y es conocedor del entorno y sus circunstancias. Nadie mejor que, repito, el doctor Javier Tarazona. Javier, ¿qué pasó ayer en Arauquita? ¿Qué pasó ayer en La Victoria? Te escuchamos. Bueno, sí, lamentablemente nosotros en territorio fronterizo vivimos una emergencia humanitaria compleja agravada con una guerra híbrida tal como lo califica la OTAN. Ayer domingo presenciamos lo que en los últimos 6 meses por lo menos se ha venido repitiendo, que es la actuación focalizada de miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas
contra algunos grupos disidentes de la FARC que no están en sociedad con quienes hoy intentan el poder en Venezuela. Alias Farley y alias Arturo, dos comandantes que no están de acuerdo con las directrices de Jesús Santrich y de Iván Márquez, vienen recibiendo durante los últimos meses constantes enfrentamientos, y esta ocasión ocurrió en La Victoria, estado Apure, específicamente en el área del fiscal Guafit, sector del 8. Desde hace unos 3 días se conoció la llegada de militares y de movimientos terrestres en la provincia de Guadualto, que está a unos 80 kilómetros de La Victoria, pero ayer domingo, desde horas de la madrugada, había presencia militar incluso hasta en el hospital de La Victoria, donde, por cierto, fueron trasladados algunos de los militares caídos o heridos, y otros fueron trasladados en helicóptero al hospital militar de San Cristóbal, aterrizando en el aeropuerto Paramillo de esta localidad. Nosotros en el Fundarredes rechazamos que este ataque no sea hacia el ELN y la FARC en su conjunto, sino por el contrario, es un ataque focalizado contra estas que no están en línea con el ELN y la FARC asociado con el gobierno chavista, con el gobierno de Nicolás Maduro, con el régimen que ostenta el poder en Venezuela, y lamentablemente entonces hemos entregado la soberanía nacional, que en las pugnas entre estos grupos es por el control del narcotráfico, pistas clandestinas, microtráfico, y también la extracción de oro, coltán, diamante, como parte del neoextractivismo que se consolida en territorio venezolano. De manera que, Chugo, desde Fundarredes seguiremos monitoreando esta situación y seguiremos levantando la voz. He conocido de la detención de campesinos, de la detención de productores agropecuarios, de la imposibilidad de salida de la población de La Victoria de sus casas. Este territorio, que es comandado por el ELN, no sea limpiado de estos grupos terroristas, sino por el contrario, hay un pacto. El demonio tiene un pacto con estos grupos irregulares que van a seguir controlando la zona y que solamente lo que están haciendo es despegar de los que no entran en el redil de las sociedades perversas de los que hoy ostentan el poder en Venezuela. Conversamos con el doctor Javier Tarazona, director y vocero de Fundarredes. Nos aclara, nos explica que esta confrontación en el sector La Victoria no es contra toda la guerrilla colombiana, contra cualquier grupo que ose violar nuestra soberanía, sino que al parecer forma parte de la dinámica interna de lucha dentro de los grupos que componen ese universo irregular. Y concretamente, que sería una operación contra la disidencia de la FARC. Javier, en anteriores reportes ustedes han indicado que el ELN en concreto es el grupo de mayor implantación, con presencia en casi 19 entidades del país, y han referido que en los últimos meses se han producido combates en 6 entidades con un saldo lamentable de heridos. ¿Nos podrías dar detalle de esa información? Bueno, en entidades fronterizas, como por ejemplo en Apure, en Amazonas, también incluso en Táchira, hemos conocido de estos enfrentamientos contra aquellos grupos disidentes que no han estado en el acuerdo de convivencia y de sociedad financiera de las actividades de narcotráfico, de extractivismo que se da en el territorio venezolano. De manera que quiero expresar que esta situación no es otra cosa que una actuación selectiva. Estamos en medio de una guerra híbrida. Estas guerras híbridas no son otra cosa que la alteración del orden, que es la anarquía, que es la fractura del Estado. Estamos frente a un Estado delincuente, a un Estado que no garantiza la separación de los poderes, que no garantiza la justicia, que no garantiza la libertad, y que lamentablemente vive de la economía paralela que generan la actuación de estos grupos perversos. Y estos pocos enfrentamientos que hemos conocido durante los últimos 6 meses en las entidades fronterizas
simple y llanamente son tapos rojos que distraen la atención, pero no está actuando contra los grupos irregulares, los grupos terroristas que finalmente operan en nuestro país. Muchísimas gracias, Javier, por darnos esta información y bueno, vamos a seguir muy atentos por la gravedad de la misma. Un gran abrazo y buenos días. Dios te bendiga, un abrazo, buenos días para todos. Javier Tarazona, el doctor Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, dándonos información desde el propio terreno, desde el propio espacio de los acontecimientos sobre lo ocurrido ayer en el estado Apure. Sigue habiendo muchísima opacidad, desgraciadamente, sobre todo esto que está ocurriendo. Hay informaciones sobre un militar venezolano fallecido. Unas versiones indican que es un teniente de la Guardia Nacional, otras versiones indican que sería un mayor de ese mismo cuerpo. Ambas versiones coinciden en que esta persona, este militar venezolano, habría perdido la vida al pisar una mina antipersonal, lo cual también, o sea, siempre es una desgracia, una muerte, siempre es una desgracia terrible la muerte de un soldado venezolano, pero el que sea además esta muerte producto de haber detonado una mina antipersonal es una noticia aún más terrible, porque se consideraba que Venezuela era un territorio libre de estas armas que, por cierto, son ilegales. Estas armas están prohibidas por las Naciones Unidas, las minas antipersonales. Bueno, y esa es la situación. Yo los invito, si quieren conseguir más información sobre este tema, visiten la cuenta Twitter de la doctora Rocío San Miguel. Como saben, Rocío San Miguel es la directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Nos dice Rocío San Miguel: las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe explicar su política de supuesta neutralidad frente a la actuación del ELN y la FARC en territorio venezolano. ¿Por qué solo se ataca a las disidencias de la FARC? Los tres grupos armados actúan al margen de la ley. Esto terminará arrastrando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un conflicto innecesario. También nos dice en esta misma red social la doctora Rocío San Miguel: la SODI 31 de Apure, SODI, como ustedes saben, es Zona de Defensa Integral, reporta la captura de 12 terroristas colombianos tras enfrentamiento en Apure, sector La Coromoto, incautándose un fusil R-15, 3 escopetas, 2 pistolas y 5 artefactos explosivos, municiones y pertrechos. También nos dice acá la doctora Rocío San Miguel: lamentable se confirma la presencia de minas antipersonales en la zona que ocasionaron la muerte de un oficial superior de la Guardia Nacional Bolivariana y heridas a 2 sargentos tras enfrentamientos en Apure. Venezuela deja de ser un país libre de minas antipersonales. Pero vamos a seguir muy pendientes de esta información, que es ciertamente preocupante, pero que no es nueva. La propia ONG Fundaredes tiene bastante tiempo denunciando lo que es la actuación de estos grupos irregulares, no solamente en Apure, no solamente en Táchira, no solamente en la zona del Catatumbo, en el estado Zulia, sino en prácticamente toda la franja fronteriza, y la presencia del ELN incluso en el interior del país. Ellos dicen que hay presencia del ELN en 19 entidades del país. Entonces, repito, este es un tema para hacerle seguimiento cuidadoso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, dándoles cuenta de otro de los titulares que en la madrugada de este lunes 22 de marzo llenan la agenda informativa. Este es realmente curioso. Esto viene del portal La Patilla. Criminales de la Cota 905 regresaron en la moto, pero le hicieron un pedido al médico que fue despojado de ella. Como ustedes recordarán, el pasado viernes hubo una situación extremadamente anómala en la ciudad capital. Hubo no uno, sino por lo menos 3 actos de violencia extrema por parte de bandas criminales. Hubo un enfrentamiento entre bandas en la zona 6 del barrio José Félix Rivas, y en esa situación la acción de la fuerza pública se limitó a establecer un perímetro y estar allí. Hubo una situación también de enfrentamiento entre bandas en el barrio San Andrés del Valle, por supuesto en la parte alta del valle, con saldo de 3 muertos. Nuevamente la acción de la fuerza pública, brilló por su ausencia. De hecho, dijeron los reportes comunitarios que la fuerza pública ni siquiera se presentó a hacer el levantamiento de los cadáveres, y los vecinos tuvieron que arrastrar los cuerpos hasta la avenida Intercomunal para que fueran recogidos por la Medicatura Forense. Y finalmente tenemos el caso de lo que ocurrió en la Cota 905 y cómo estos fascinerosos de la llamada banda del Coqui tomaron incluso la autopista norte-sur y, entre otros desmanes, asaltaron a este médico quitándole la motocicleta, y ahora resulta que haciendo alarde pues de tener política comunicacional y aparato de relaciones públicas, el Coqui devuelve la moto y le pide al médico que le anuncie al país que la moto fue devuelta y que la banda del Coqui no se mete con el personal de salud. ¿Qué les parece? Bueno, es muy delicada esta situación que ocurrió, y también demostración de que no hace falta irse hasta la frontera con Colombia para ver a microestados operando frente a nuestras narices. Nuevamente, buscando criterio experto, consultamos la opinión de Javier Ignacio Mallorca, quien es un periodista con sólida formación en el ámbito de criminología y con amplia experiencia en el manejo de la fuente de sucesos. Escuchemos lo que nos dijo ahora más temprana Javier Ignacio Mallorca. Vamos a conversar de inmediato ahora con Javier Ignacio Mallorca. Acabamos de conversar con Javier Tarazona de Fundaredes, que nos explicaba cómo, en su criterio, funcionan una suerte de microestados en la frontera con Colombia. Pero resulta que no hay que ir tan lejos para encontrarse con estas exuberancias. El viernes pasado en Caracas hubo una situación extremadamente compleja, con grupos amponiles interviniendo en el espacio urbano de manera audaz e impune. Javier Ignacio es un periodista que maneja la fuente de sucesos con amplio dominio y tiene formación en el área criminalística. Javier, desde tu perspectiva, ¿qué ocurrió el pasado viernes en Caracas? Porque todo el mundo se focalizó su atención en la Cota 905, pero ese mismo día hubo una situación irregular en el barrio José Félix Rivas, en la zona 6, hubo una situación irregular en el barrio San Andrés, en el Valle, entre otras situaciones. ¿Qué está pasando? Buen día, Jesús, y buen día a todos los que escuchan.
A ver, en primer lugar, es necesario aclarar algo. Muchas personas tienden a sospechar o ver con sus eventos simultáneos, porque consideran que detrás de todo esto podría haber algún tipo de motivación política. Quien te habla no lo cree así. Quien te habla cree que estos son eventos protagonizados por delincuentes que están en este momento, como el resto de la sociedad venezolana, afectados por la pandemia y la cuarentena que ha sido decretada en consecuencia, que ya además esta es una dinámica que ya ha sobrepasado un año. Es decir, la economía del país se ha visto afectada en su generalidad, y en específico también la economía criminal, la economía de estas pequeñas bandas que hacen vida en sectores de Petare, en sectores del Valle, en sectores de la Cota 905. Y esto tuvo un efecto que podríamos llamar disgregador. Cuando el líder de estas estructuras no está en capacidad de garantizar que sus afiliados puedan tener, aunque sea una forma de vida más o menos estable, pues eso empieza a minar el liderazgo de estos individuos, el liderazgo de Wilexis, el liderazgo del Coqui, se empieza a ver minado y se empieza a ver cuestionado por los individuos que deberían subordinarse a él. Y entonces vemos este tipo de situaciones en las que se dan tiroteos en un lado y otro de la ciudad. No es la primera vez, yo debo hacer un matiz aquí con respecto a tu pregunta, no es la primera vez que ocurre un evento como el que vimos en la autopista norte-sur el viernes en la tarde. Es decir, ya existe, lo han repetido ya 3 o 4 veces y ya se ha generado una especie de procedimiento operativo vigente dentro de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana cuando ocurren este tipo de circunstancias, y ellos bloquean los accesos a la autopista norte-sur. Y esto lo pudimos ver incluso con testimonios gráficos de vehículos blindados que ya estaban apostados. Ellos están apostados permanentemente en el extremo norte y en el extremo sur de esta autopista que lleva de la planicie hasta el valle. Y bueno, a partir creo yo que fue a partir de la 1 de la tarde más o menos, empezaron a impedir el tráfico. ¿Cuál es el matiz con respecto a esto? Y aquí sí rescato la palabra audacia de tu pregunta. Bueno, que anteriormente eran situaciones que se presentaban más bien de noche, en un contexto además en el que, bueno, estaba la cuarentena, pocos vehículos circulando. Esto no ocurrió así el viernes pasado, fue a plena luz del día. Entiendo, y además no se restringió a la autopista norte-sur, sino que también hubo situaciones bastante irregulares en el área de Los Laureles y por ahí por el Paraíso, donde los individuos que presumiblemente pertenecen a la banda liderada por Carlos Revete, alias Coqui, instalaron una especie de puntos de control para verificar a los pasajeros de los vehículos y las motos y todo esto. ¿Y por qué lo hacían? Entiendo que, y esto desde luego aquí acudimos a informaciones que han sido transmitidas de manera extraoficial, pero ellos estaban en la búsqueda de comisiones policiales que aparentemente intentaban incursionar en esa área. Prevenidos como están ellos, porque siempre están prevenidos, siempre tienen un paso adelante, por los propios policías que les pasan la información desde el año 2015. Bueno, entonces ellos quitaron adelante y empezaron a hacer estas verificaciones de manera sumamente audaz. Y además de eso, hay otra circunstancia que la ciudadanía debe tener muy en consideración. Y es que, a propósito de la crisis del diésel, se está mermando de manera considerable la capacidad de movilización de los cuerpos policiales y los militares sobre todo. Si bien es cierto que la Fuerza Armada dispone de lo que llaman reservas estratégicas para la movilización de sus vehículos, pues
En este momento estamos en una circunstancia de intermitencia en la que aparentemente los vehículos de las unidades militares que se dedican a labores de policía preventiva, por decirlo de alguna manera, están prácticamente inmóviles. Y esta situación se ve en las calles, Chugo, se percibe la ausencia de movilidad de los policías, porque tú cuando los ves, bueno, están en un punto de control, en unas actitudes además sumamente raras, verificando las gandolas, en fin, ya sabemos a lo que van, cuál es su interés, que no es precisamente el interés de la seguridad ciudadana, pero no los ves moviéndose, y no los ves moviéndose porque tienen que pensarlo muy bien a la hora de gastar el combustible, la gasolina que también está escasa, y el diésel que ahora también no lo tienen, digamos, de manera cotidiana en sus unidades. Entonces esta es una circunstancia que está siendo aprovechada por los delincuentes, que empiezan a ocupar ciertos espacios en los que antes no eran percibidos. Es decir, la banda del Coqui se está desparramando por los alrededores de la Cota, ya salió de los confines y hizo un primer intento de apoderarse de sectores de La Vega, y fueron repelidos por una operación bastante brusca de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, pero bueno, esto no ha cesado, y entonces ocurren estas cuestiones que estamos viendo. Frente a esto, Chu, alerta ciudadana, pero además de eso, verificar bien las informaciones, porque debo decirte algo con mucha preocupación. Uh-huh. Por allí empezaron a transmitirse el propio viernes informaciones según las cuales estos delincuentes, que eso es lo que son delincuentes, y que iban a tomar una unidad militar. Eso es un absurdo del cielo al suelo, Chu. No existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de que ellos roben armamento a militares que están desplegados en unidades. Eso no sería la primera vez que ocurre, y ha ocurrido en la capital. Pero de allí a que se produzca la toma de una unidad militar, donde supuestamente que ellos habían precisado la existencia de baterías antiaéreas, otro absurdo más. Bueno, realmente uno tiene, además como periodista, uno tiene que... Claro. Que ser muy ponderado en estas circunstancias, Chu, pensarlo 2 y 3 veces antes de emitir una información, independientemente de que eso te lo esté enviando un amigo de la Policía Nacional. Bueno, en fin de cuentas, uno tiene que ver si eso tiene algún grado de lógica o si es un absurdo mayúsculo. No, es muy importante toda esta información que nos estás dando, porque, por ejemplo, cuando refieres la dificultad logística de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial para desplazarse, la pregunta que yo te iba a hacer acerca de si es casual el hecho de que en estos 3 eventos la Fuerza Pública se inhibió de presentarse, ya me la está respondiendo. No es que haya una decisión, digamos, administrativa o de diseño de no hacer presencia, sino que sencillamente no pueden movilizarse. Ese tipo de precisiones que tú puedes hacer por el conocimiento que tienes de la fuente es realmente importante. ¿Qué crees tú que a partir de esta experiencia ocurra en las semanas o meses por venir? Porque efectivamente existen protocolos de actuación previamente descritos, diseñados, incluso practicados, pero que en este momento no pueden ser habilitados por el tema del combustible. ¿Qué crees que pase? ¿Habrá un incremento de las reservas estratégicas para lograr el despliegue? ¿Retirarán a quienes están matraqueando para poder destinar esos recursos humanos y logísticos a la acción contra el AMPA? ¿Qué crees que ocurra en las próximas semanas o meses a partir del impacto generado el pasado viernes? Bueno, en primer lugar, creo que se han empezado a tomar algunas medidas inmediatas que tienen que ver con un posicionamiento, digamos, más capilar de la fuerza pública, ya sea la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, en algunos sectores de Caracas. Un poco reviviendo aquello que veíamos en la fase previa a las manifestaciones callejeras, que la gente iba a salir a manifestar y ya tú veías que la policía como que estaba por allí. Entonces creo que eso van a intentar hacerlo. Sin embargo, Chuo, me preocupa que el grado de exposición de los funcionarios va a ser mucho mayor, porque como
como no van a tener movilidad, es decir, los van a poner allí, a menudo los estamos viendo incluso sin dispositivos de comunicación. Uh-huh. Entiendo por cierto, que a la Policía Nacional en estos días le llegó un lote de teléfonos chinos para, digamos, trazar la red de comunicación de los cuadrantes. Me parece extraordinario, porque esa era una falencia importantísima. Pero más allá de los cuadrantes, que son líneas imaginarias, divisiones imaginarias que se trazan en la ciudad, esto requiere de un despliegue mucho más intenso, sobre todo en las áreas donde ya se ha visto que hay posibilidades de conflicto con bandas delictivas. Y entonces, bueno, eso tienen que ajustarlo. Y tienen que estar además en precaución permanente, ¿no? No enviando mensajitos a la novia y ese tipo de cosas que a veces lo vemos, una actitud muy desprevenida de estos policías. Eso por una parte. Y por la otra, creo además que existe un riesgo enorme, Chugo, de que se empiecen a presentar eventos de uso excesivo de la fuerza, además desproporcionado, por parte de estos individuos que, bueno, seguramente saldrán de sus cuarteles y unidades policiales totalmente advertidos del enorme riesgo que podrían correr en las calles. Entonces, bueno, con esa adrenalina fluyendo, apenas se encuentren algún tipo de situación que les obligue a una actuación, digamos, de uso proporcionado de la fuerza, pues pasarían de la inactividad a los disparos en un solo evento, ¿no? Cuando sabemos que no debe ser así, incluso por protocolo trazado desde el propio gobierno. Entonces, eso me preocupa la posibilidad además de que luego de ese tipo de eventos vengan los actos de encubrimiento, porque siempre termina pagando la ciudadanía inocente por estas acciones de estos policías, que muchos de ellos además están muy mal entrenados. Me preocupa que están sacando... Carmen Meléndez ofreció a finales del año pasado que iba a incorporar a 30.000 nuevos policías a pie de fuerza de todos los organismos de seguridad ciudadana. Prácticamente imposible hacerlo con el esquema de formación habitual de unos cursos que duran más o menos 9 meses. Eso quiere decir que, bueno, van a sacar policías como si fueran arepas. Y eso, al final del día, Chugo, la ciudadanía es la que termina perdidosa, termina, digamos, con la peor parte, porque va a sufrir las consecuencias de las extorsiones, de la matraca, pero también del uso desproporcionado, excesivo de la fuerza por ausencia de formación adecuada. Javier, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas permitido el acceso a tu mirada, que por un lado nos llama a la serenidad y a la sobriedad frente a informaciones a veces exageradas, a veces no correspondientes con lo que en realidad está ocurriendo, pero esto que está señalando al final es más grave que todo eso. Es advertirle a la ciudadanía que estamos en manos de un AMPA en expansión y de una fuerza pública sin gasolina y sin entrenamiento. Esto es mucho más grave que cualquier rumor irregular del pasado viernes. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días. Es un placer, tú. Javier Ignacio Mallorca, dándonos estos minutos altamente noticiosos. ¿Qué está ocurriendo con las bandas y las megabandas? Bueno, que no solamente está en crisis la economía del país, es tan profunda la crisis que hasta la economía criminal se está resintiendo, y eso los obliga a la expansión, y se encuentran con una fuerza pública paralizada y sin entrenamiento. Y en el medio, el sándwich, la ciudadanía. Mi palabra de condolencia al esposo de la señora Daisy Rivas, la vecina de la urbanización El Paraíso, que recibió un balazo en el abdomen en el transcurso de la balacera del pasado viernes y que desgraciadamente no sobrevivió. Mi palabra de pésame al esposo de la señora Daisy Rivas, a sus hijos que están en el exterior, que están en la diáspora, y bueno, mi palabra de solidaridad a toda esa comunidad honesta y trabajadora que es en este momento rehén de la AMPA desbordada y víctima de la matraca permanente de unas fuerzas de seguridad que no son capaces de matraquear al ciudadano, pero no de protegerlo del AMPA. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema absolutamente obligante. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y bueno, ese día se conmemora en nuestro país en medio de una sed atroz, en medio de una comunidad que recibe todos los días mensajes diciéndoles tienen que lavarse las manos, al menos durante 20 segundos, cada vez que sea posible. Y resulta que no tienes cómo lavarte las manos porque no hay agua. En medio de esta crisis hemos escuchado mensajes de gente conocedora, gente que ha hecho del servicio público en las empresas hidrológicas prácticamente un apostolado, una misión de vida. Personas como el ingeniero José María de Viana diciéndonos, la gente se indignaría muchísimo más si supiera que llevar agua a su casa a través de las tuberías cuesta muchísimo menos de lo que la gente se imagina. Y si no se ha hecho, fundamentalmente es por mala gestión, por negligencia. Tenemos en línea precisamente a José María de Viana para que nos diga cómo conmemora, en qué condiciones Venezuela conmemora este Día Mundial del Agua. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es eso de que solventar el terrible problema del agua cuesta mucho menos de lo que la gente se imagina, pero mucho más de lo que el gobierno es capaz de hacer? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Bueno, efectivamente, el sistema de agua potable de Venezuela es un sistema excelente. Fue construido en varias generaciones de ingenieros que tenían como meta y como ilusión que el agua fuera una buena noticia, que el agua limpia, potable y además abundante permitiera a la gente tener niveles de vida, de calidad distintos a los que hoy tenemos. De hecho, uno de los grandes atributos de nuestro gentilicio es la higiene personal, la higiene de nuestra ropa, la higiene de nuestra casa. Mira, lo más importante es que esa infraestructura está allí, está muy maltratada, está muy mal operada, está muy deteriorada desde el punto de vista especialmente electromecánico, pero también es verdad que no hay que construirla de nuevo. El país puede tener un servicio de agua muchísimo mejor si construir una sola obra nueva. La meta fundamental es poner a funcionar la herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos en la ingeniería, que es efectivamente de primera calidad y además decimos que es robusta, tardó mucho en dañarse. Tratándola mal, tardaron muchos años en dañarse, pero también es verdad que responde muy rápido. Lo que hemos hecho fundamentalmente, analizando todos los sistemas del país, definir qué es lo que hay que hacer, cuánto cuesta y en cuánto tiempo podemos cambiar el agua en una buena noticia. Conversamos con el ingeniero José María de Viana.
José María de Viana no solamente es un estudioso del tema, sino que es un gerente que logró el milagro de convertir a Hidrocapital en una empresa solvente, doblemente solvente en la calidad del servicio que prestaba y solvente en el beneficio económico que llegó a generar. Hidrocapital llegó a generar ganancias y bueno, eso lamentablemente es historia antigua. Nos dices, José María, que no hay necesidad de construir obra nueva, sino poner a funcionar la que existe. Por cierto, José María, nos dicen por acá, por las redes sociales, orgullo de Antímano, cuando referimos tu nombre. Leímos también una declaración que tú afirmaste que Venezuela es un país con embalses llenos y ciudades sedientas. ¿Cómo se explica esa paradoja? Bueno, precisamente porque lo que está más deteriorado son los sistemas de transporte. Y lo que quiero comentar en la historia es que los planificadores del agua desde los años 30 están trabajando en eso. Buscaron fuentes que en general son de muy buena calidad, que están en parques nacionales, que están en lugares de carácter virgen prácticamente. Y entonces el esfuerzo en ingeniería más grande fue en construir grandes conducciones, muy grandes tuberías, grandes estaciones de bombeo que trajeron agua desde esos lugares remotos, en el caso nuestro, por ejemplo, del Parque Nacional Guatopo, en los valles del Tuy, hasta las grandes ciudades, pero así es la historia en todas las grandes ciudades. Esos sistemas son los que están deteriorados. La culpa no es de Dios ni de la lluvia. Los embalses están llenos precisamente porque no son utilizados. Y precisamente la tarea más importante es reparar esas condiciones. Tú tienes la isla de Margarita, que está en una condición terrible, porque efectivamente Margarita, si no recibe agua de tierra firme, es un desierto, llueve muy poquito y entonces se convierte, en vez de ser la isla verde del Caribe, que fue fruto de las grandes tuberías que vienen de tierra firme, dos grandes embalses, Clavellino y Turimiquiré, que están llenos de agua, y sin embargo la isla está pasando enormes penurias. Efectivamente, la tarea más grande son esos cordones umbilicales que hay entre la madre tierra, donde están los grandes embalses, y las personas que están en la isla. Y eso se repite en todas las grandes ciudades de Venezuela. Las conducciones son los que están en peor estado. Son además las que son primero que hay que resolver. Y en el caso de Caracas, casi enviamos a la ciudad 8.000 litros menos que hace 20 años atrás, pero esos sistemas están allí. Hay que repararlos, hay que componerlos, pero con toda seguridad lo podemos hacer. Hay una dimensión del tema de las empresas, en general de las grandes empresas de servicio, y específicamente en el tema de las hidrológicas, que es la dimensión humana y técnica de el daño infligido a su funcionamiento. Tú nos dices, y con toda razón, que la infraestructura está golpeada, está herida, ha sido degradada, pero está allí, que no hay que construirla de nuevo. ¿Qué ocurre con el recurso humano, José María? Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, hoy Día Mundial del Agua. ¿Qué ocurre con el recurso humano? Por el acercamiento que tenemos nosotros a nivel comunitario, hemos visto cómo desde el trabajo de los humildes obreros y técnicos de base han sido objeto de agresiones por parte de su misma estructura, que ha habido situaciones en las que los trabajadores de Hidrocapital han estado prácticamente con agentes del SEBIN al lado para vigilarlos, para hostigarlos, para amenazarlos. Desde eso hasta el éxodo de personal técnico de alto nivel. ¿En qué condiciones estamos para formar el personal que permita ese trabajo de reconstrucción y de posterior gestión exitosa de la estructura reconstruida? Fíjate, Chu, no hay trabajo más maravilloso, satisfactorio para un venezolano que trabajar en un servicio que funciona. La alegría y el reconocimiento social que genera
que un servicio transforme para bien la vida de los venezolanos es un enorme motivador. Y entonces el corazón de las empresas son personas, pero personas que son respetadas. Son personas que tienen que tener un alto nivel técnico porque la complejidad de los sistemas obliga a tener conocimiento. Este problema no es un problema de dinero. Ya nosotros tuvimos una historia donde había mucho dinero en los últimos años y se despilfarró. La gente tiene que ser transparente en su actividad administrativa, la gente tiene que ser competente para hacer las cosas y la gente tiene que aprender a ejecutar. ¿Qué pasó? Bueno, que justamente hubo un experimento terrible que fue sustituir a gente competente por gente obediente, a gente comprometida con las personas por gente comprometida con Miraflores, a gente que en vez de trabajar con la gente y estar en la asamblea con los vecinos dando la cara y explicando los problemas y comprometiéndose a resolverlos, pues se dedicaba a las fiestas que hacía el régimen en las distintas actividades. Bueno, mira, esas personas, al tener una señal de falta de respeto, migraron a otras industrias. Primero fueron a la industria eléctrica, después fueron a la industria de telecomunicaciones algunos, otros fueron a la industria del petróleo, y finalmente una buena parte de ellos están fuera del país, porque resulta que en este momento los profesionales y los técnicos que trabajan en Hidrocapital no son respetados. Hay un caso terrible que tenemos que recordar hoy, que es la muerte de un trabajador dentro de una tubería, que es algo que lo recordaremos siempre como una señal del irrespeto a las personas que estaban trabajando dentro de un tubo aquí en Caracas. Y se restablecieron las condiciones de servicio de tal manera que por negligencia, por ignorancia, por lo que se quiera, pero al final por irrespeto a las personas, murió un trabajador de Hidrocapital. El corazón de Hidrocapital son sus personas. Son las personas que están allí, son venezolanos comprometidos que tienen que tener un alto nivel y efectivamente gran parte de la incapacidad en este momento, lo quiero decir de todo corazón, más allá que los recursos económicos, es que no hay competencia técnica para resolver los problemas porque hay demasiada ignorancia y demasiado fanatismo, no diría en Hidrocapital solamente, en todas las hidros. Eso hace que he dicho que si la gente supiera por qué le falta el agua estaría más disgustada, porque nosotros que conocemos el problema no entendemos la enorme incapacidad para poner a funcionar las cosas. Te pongo un solo ejemplo: todos los grandes hospitales de Caracas tienen pozos que se construyeron para que tuvieran servicio de agua. Pues en todos los hospitales del país hay carencia de agua. Los vecinos que han podido construir en El Paraíso, en Chacao, han podido construir un pozo, pueden ver la simplicidad técnica que significa eso. Bueno, imagínese usted que en un hospital sin agua no se puede estar. Pues aquí ha habido una incompetencia que ha llegado. No tienen agua. Entonces nuestros enfermos, nuestras enfermeras, nuestros médicos viven en una situación terrible y eso es incompetencia técnica. Eso no se puede explicar por falta de recursos ni por el bloqueo internacional. No tiene nada que ver, tiene que ver con la incompetencia de la gente. Si usted busca gente competente y la prepara, usted tiene en un venezolano el mejor compromiso para servir a su país y servir a la gente. José María, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos hoy, Día Mundial del Agua, haciéndonos esta descripción muy detallada de lo que es el estado actual y señalando la perspectiva de lo que tenemos que hacer como país para salir adelante. Un gran abrazo y buenos días. Abrazo y muchas gracias. José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, por cierto, él fue también vicepresidente de Movilnet, presidente de Movilnet y vicepresidente de Digitel, es decir, es un hombre dedicado al servicio público, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Desde esa experiencia, desde ese conocimiento nos habló. Yo les ruego a ustedes que en estos días en los que hay tanta hojarasca, tanta bulla, tanta propaganda de diversos lados, de uno y otro lado, valoren
lo que fueron los contenidos que hoy manejamos. Lo que nos dijo Javier Tarazona desde Apure, lo que nos dijo el análisis profundo que nos hizo Javier Ignacio Mallorca sobre la situación de las bandas en Caracas y el estado de postración de la fuerza pública, y este análisis sosegado, ponderado, pero poderoso que nos hace José María de Viana sobre el tema del agua, hoy, Día Mundial del Agua. Por favor, ayúdennos a difundir estos contenidos. Vamos juntos a abrirle boquetes a la censura y vamos a promover un debate ciudadano lo más rico posible, porque de eso depende el que cambiemos el presente y podamos construir otro futuro. Un gran abrazo, cuídense muchísimo y nos encontramos mañana, si Dios quiere. Muy buenos días. Mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de